sobre los valles, sobre las aguas, en la oscuridad, en el aire, en todos lados donde está tu pueblo adorándote, está tu gloria, tu presencia, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre por tu gran misericordia que siempre respondes al clamor de los que te adoran y te buscan en esta tierra, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones, amén. Qué bueno estar en la casa de nuestro Dios, una hermosa y extraordinaria mañana del comienzo del año 2024. Vamos a permitir que los niños puedan salir en orden con los maestros asignados para hoy, para instruirles, bendecirles y ampliar el panorama de la vida cristiana en la mente de estos tiernos y hermosos niños. Bendito sea el Señor. Mientras nosotros nos vamos ubicando en este escrito de Pablo a los Éfesos o a los Efesios, donde estamos escalvando algunas cosas importantes de este escrito maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14 de primer capítulo de Efesios, verso 9 al verso 14. Cuando todos lo tengan, ruego su señal de costumbre. Amén. Gloria al Señor. Dijeron como 10 amén, y ahí como quiere decir que tenemos que seguir esperando hasta que todos lo consigan, porque quiero que lo leamos como lo hemos venido haciendo, de manera antifonal, para que participemos todos siempre de la lectura de la palabra, teniendo el privilegio de tenerla en nuestras manos. Un día de esto estoy recopilando toda esa inspiración. Le voy a hablar acerca de el extraordinario privilegio de tener la Biblia escrita, y van a ver cómo hombres murieron de la peor manera para que la palabra llegara a nosotros. Y si no se conoce, no se aprecia, no se agradece, pero cuando se conocen las cosas, entonces se hace consciente uno del privilegio de tener siempre a la mano la palabra de Dios y poder participar leyéndolos todos. Amén. Ok, Efesios capítulo 1, verso 9 al 14. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del movimiento de los tiempos, así en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que continuamente trabajamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Alabanza de su gloria. Amén. Bendecimos al Señor por hacernos partícipes de esta extraordinaria bendición. Pueden sentarse en el amor del Señor Jesús. Vamos a hablar un poco acerca del lugar donde estaba esta hermosa congregación. En el siglo primero de la era cristiana, la iglesia del Señor, como en todos los lugares, pasó por sus momentos difíciles. Pablo está dirigiéndole estas palabras
a la iglesia y no hay exhortación, no hay alusión a una persona, no hay saludos de manera muy centrados. Es una carta de múltiples enseñanzas, inspirado este hombre en cosas extraordinarias que hubiese sido bueno que tuviese unos 10 capítulos más y hubiese desarrollado otras temáticas de este tipo de inspiración. Pero ¿de dónde fluyó eso? Ustedes y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es lo que incluso personalmente nos ha sucedido a nosotros. Por eso es que no puede haber alguien que diga que buscó al Señor porque era santo y puro. Todo lo buscamos porque estábamos en problema hacia Dios y en pecado. Y por ese pecado entonces abundó la gracia en nosotros. Sucede de manera personal, sucede de manera como ciudad, sucede para las naciones, sucede donde abunda el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia. Y la ciudad de Éfeso, o de Efesios, que también se puede decir de las dos formas, esta ciudad, por eso la iglesia se establece en ese lugar, porque era una ciudad dada al pecado típico de estas ciudades emblemáticas donde el Imperio Romano se asentó. El Imperio Romano estaba sucediendo al Imperio griego y era la misma fórmula de idolatría. Desde que el hombre salió desde el huerto del Edén, la idolatría ha sido parte de las culturas de los hombres y ha sido parte de la forma en que Satanás ha engañado a la gente, al hombre en la tierra. Y en la ciudad de Éfeso es bueno que ustedes sepan que en el capítulo 19 del libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos, nos habla cómo Pablo, por haber pregonado el Evangelio y anunciado las buenas nuevas, trajo la luz a esa nación, a esa ciudad perdida de Éfeso. Y por esa luz que trajo vino la persecución. Se levantó uno de los principales del comercio llamado Demetrio. Este hombre que se había hecho rico y otros que se habían asociado con él, habían hecho una asociación de plateros, de personas que hacían escultura del templo de la que ellos llamaban la gran diosa Diana, que para los griegos era Artemisa. Según la mentira del diablo, esta imagen había venido del mismo Júpiter y se había establecido en una parte elevada de la ciudad de Éfeso. Como era, según ellos, una deidad femenina y era una diosa, como así la llaman hasta el día de hoy la gente que ignora a Dios, este servicio a la diosa Diana era oficializado por sacerdotisas. El masculino no tenía mayor relevancia en el servicio del altar de la diosa Artemisa. Sin embargo, como el ser humano en conjunto tiene que estar en la mentira y en la maldad, eran los hombres que iban a buscar el beneficio, la bendición de la diosa Diana. Se habían asociado no solamente los comerciantes para hacer de este culto un culto emblemático de la ciudad, sino que también los religiosos estaban en acuerdo, al punto de que cuando hay un alboroto en la ciudad de Éfeso es por causa de los convertidos. Mientras no había luz del Evangelio, mientras no había salvación, todo marchaba según las normas del mundo normal. Cuando vinieron los cristianos, vino el Evangelio, vino la luz, entonces vinieron los problemas. Eso es lo que le va a pasar a cada individuo. Hay personas que han dejado el Evangelio porque dicen, desde que busqué a Cristo vinieron las pruebas, las persecuciones, se me levantó esto, se me levantó aquello. Pero precisamente, ¿sabe por qué no había problema? Porque el enemigo no quería que los hubieran, porque él sabe que cuando el hombre se encuentra en problema va a clamar a Dios. Y el Evangelio, que no le echa cuento a nadie, sino que revela las verdades, nos va a decir los problemas que hay, la forma de solucionarlos. Bueno,
para que tengan un poquito de la historia de la iglesia de la ciudad de Éfeso, dice que cuando Pablo llegó con algunos hombres a predicar el evangelio, hubo un alboroto no pequeño, porque el platero principal llamado Demetrio, alborotó a la multitud convocándola a una parte central para que se rebelaran, diciendo que Pablo había trastornado no solamente la ciudad de Éfeso, haciendo que la gente se convirtiera al evangelio y llamara a la diosa Diana como lo que era sencillamente un engaño, una imagen hecha por los hombres que no tenía ningún tipo de poder. Esto trajo problemas porque no solamente la idolatría que se practicaba era una idolatría simple. Idolatría simple me refiero a la que la practica la gran mayoría de los que son y se hacen llamar romanos católicos. Una idolatría simple es una imagen donde ellos le prenden vela, le hacen un rezo, pero no tienen mayor vínculo ni mayor devoción. La diosa Diana, no solamente el demonio que estaba detrás de la imagen de la diosa Diana, no solamente tenía un culto simple, practicaban la gente muy lejana, sino un culto diabólico, un culto dedicado a los espíritus, porque ellos habían hecho una mezcla de fórmulas y nombres y porciones con las cuales la sacerdotisa le daban a los que venían para lo que siempre ha sido, lo que el hombre siempre promueve, la idolatría y sobre todo la brujería, para tener riquezas, para tener control de otras personas y para, según ellos, ser feliz. Pero ¿quién puede ser feliz adorando al diablo? Sin embargo, el diablo no es tonto como algunos piensan. Él vende su mentira a través del placer. Él le da a los que le sirven la sensación de que son poderosos, de que están bien, de que pueden alcanzar cualquier cosa. Entonces, como esta gente era ignorante de la palabra de Dios, vino como anillo al dedo esta propuesta de Satanás, de esta imagen, según ellos, venido de Júpiter, puesta en ese lugar. Por cierto, el templo de la gran diosa Diana fue una de las séptimas maravillas de las maravillas antiguas. Era un templo elevado que incluso competía con el templo de Apolo en Atenas. Era una cosa emblemática, grande y extraordinaria, porque siempre el hombre ha tenido esa imagen de que si se adora a alguien grande, tiene que tener un templo grande. Fue y es la copia que hizo el catolicismo romano. Por eso ustedes van a ver que ellos a sus lugares de reunión por lo general no le llaman templos, sino catedrales, porque esto emana y evoca una grandeza al punto de que todas estas construcciones del siglo III de la era cristiana en el catolicismo romano, con la madre de este emperador, que fue el que hizo de manera oficial el evangelio, Constantino, Helena se llamaba la madre de este hombre, fue la primera que empezó a copiar los modelos de los griegos para hacer templos ahora cristianos. Por eso ustedes van a ver que los templos del catolicismo, o mejor dicho las catedrales, son lugares muy altos, que el que va entrando se va sintiendo como una cucaracha, algo pequeño. Las imágenes son grandes y algunos han tenido la desdicha de ir allá con cierta alegría, pero cuando entran, que empiezan a ver las imágenes, sobre todo los Cristos crucificados grandes, con rostros así bien furiosos viendo al que entra, la gente va temblando, porque la idea de ese tipo de templo es transmitir al hombre temor, terror, de que la única forma de conocer a Dios o de servirle a Dios es con el miedo. Cosa que en el evangelio nunca será así. Por eso cuando hablamos de la cruz y Cristo ya no está en la cruz, porque en verdad en la cruz, cuando estuvo, fue terrible ver su imagen allí. Dice el escritor Isaías que quien le veía iba a menear la cabeza de dolor, los que tenían piedad, porque otros lo hacían para burlarse, como era la gran mayoría. Pero este templo de la diosa Diana tenía este emblema de estar en el lugar alto, muy grande, y transmitía ese tipo de impresión de que era una gran diosa. Por eso la llamaban así, una gran diosa, la diosa Diana. Cuando Pablo empezó a pregonar, se convirtieron mucha gente se convirtieron los practicantes de la magia, que habían hecho un sincretismo de las ideas del pasado con esta relativamente nueva de la diosa Diana, y practicaban la brujería. La brujería no es
propio de los siglos de la Edad Media y se nos transmitió a nosotros la brujería. E incluso la primera sección de brujería y hechicería, ¿saben dónde se llevó a cabo? Lamentablemente en el mismo huerto del Edén. Satanás poseyó a una serpiente y la mujer, por no haber oído a su esposo y a Dios, le hizo caso al diablo a través de la serpiente. Es la primera prácticamente sección de brujería y hechicería. Así que nadie se debe sorprender con esto, de que la brujería tiene sus poderes, porque Satanás tiene su poder también. Entonces se había convertido toda esta gente en Éfeso. ¿Qué hicieron ellos? Los convertidos entregaron toda su pertenencia de brujería y hechicería, sobre todo los libros que hablaban de fórmulas, nombres, conjuros, maneras de cómo invocar los espíritus para hacerse rico y tener dominio sobre otros. Cuando se convierten esta gente, Pablo les dice, les insta, les ordena que tienen que quemar todas esas maldiciones, lo cual es muy cierto. Todo el que viene a la iglesia que tuvo algún tipo de práctica de este tipo, consciente o inconscientemente, que la gran mayoría por ignorancia lo hacen inconscientemente, pero a Satanás no le importa si es consciente o inconsciente, él posee y lleva su plan a cabo en los corazones. Bueno, es menester que todo el que haya de alguna forma practicado consciente o inconscientemente este culto, se venga a Dios de todo corazón y todo lo que perteneció a ese mundo lo entregue al Señor. ¿Cómo? A través del fuego. Tiene que ser quemada toda práctica de hechicería y brujería. Por eso enseñamos a las personas que no es que se la van a transmitir. No, esta imagen me costó mucho. Esta fórmula es muy poderosa. Yo no la puedo quemar ni la puedo botar. Yo se la voy a regalar al vecino. Le está regalando un demonio en un frasco. Le está regalando demonios en un libro. Y no lo dejes oculto por allá, porque uno dice, yo oculté el libro de la magia negra, pero bien oculto, no sé nada de eso. ¿Sabe? El diablo va a motivar a su hijo o a alguien que esté en la casa y lo va a hallar y lo va a leer y va a quedar otra vez impregnado de la presencia del diablo. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 19, de hecho, no lo lea ahora, pero cuando esté en su casa lo lee, tarea para hoy, ahora en la tarde cuando esté tranquilito, lee y va a ver que hicieron un montón de libros y de cosas que eran para la práctica de la brujería, y Pablo ordenó que se le metiera fuego. Y dice que se hizo una cuenta, aunque Judas no estaba allí, que siempre estaba pendiente de las ofrendas para criticar, pero dice que la suma era cuantiosa, grande. O sea que esos libros típicos de este tipo de cosas tenían un precio muy elevado. Pero como Cristo es superior a todo y el que se convierte así es, lo ve, entonces no le importó a los practicantes de hechicería y brujería que el libro haya tenido yo no sé cuántos siglos, hecho por el mago Merlín con fórmula de Zacatrá y de todos los que puedan nombrarse. No le importó. Al fuego en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! El satanismo, que es la máxima expresión de adorar a Satanás, ellos de vez en cuando, ellos de manera secreta hacen llegar libros a los jóvenes, sobre todo que están en la universidad. Ellos se meten de manera secreta y lo ponen en biblioteca, en lugares, y dicen, es que se lo lleve cualquiera. Porque una vez que la gente empieza a leer este tipo de cosas, como es un espíritu el que está en esos libros, empieza a transmitirse el espíritu a las personas que lo leen. Y no importa cómo lo lea, por curiosidad o por querer saber, va a ser la misma fórmula en que Satanás se va a transmitir. Bueno, esto causó un gran y extraordinario revuelo en todo Éfeso, al punto de que el platero llamado Demetrio, a la cabeza del comercio de las estatuillas de Diana, había hecho estatuillas de plata, y del templo había hecho estatuillas e imágenes para venderla y así hacerse rico, porque era una procesión inmensa de gente que iba a la ciudad de Éfeso para ver el gran templo, y aunque a algunos no le permitían ver según la piedra venida de Júpiter, la curiosidad hacía que la gente fuera en masa y el comercio estaba poderosísimo. Por eso es que las religiones del mundo, ellos comercian con las almas y con los emblemas y las reliquias, las imágenes, los santos, lo que sea, porque ellos de ahí se hacen multimillonarios. Y
hombre Demetrio, al ver que ya el culto estaba siendo golpeado, que la gente se estaba yendo, que posiblemente personas que eran grandes clientes de él, ahora preguntó, y el comerciante tal, ¿por qué no ha venido? Tengo un mes que no lo veo. No, esa hora no va a venir. Está con un hombre que llaman Pablo, oyendo la palabra y hablando en lenguas raras, y está muy feliz sin necesidad de invocar a los espíritus a través de la magia. E incluso yo voy esta noche para ese culto. Este hombre rechinó los dientes, hizo una convocación de la asociación de idólatras, y también vinieron los religiosos, porque ellos también sabían de sobra que el templo se estaba quedando vacío. Cuando llega la iglesia del Señor Jesucristo a cualquier lugar, las ciudades que practicaban el pecado van a ser sacudidas, y los lugares que van a ser vaciados son los prostíbulos, los lugares de borrachera, los bares, las fiestas cada día van a ser menos, porque el evangelio le da felicidad al hombre sin necesidad de practicar ningún tipo de pecado. Amén, amén, amén. Aleluya. Cuando el evangelio llegó a una ciudad de Inglaterra llamado Liverpool, donde se estableció uno de los ministerios más grandes en el mundo, llamado el Ejército de Salvación, fue porque un hombre en otra ciudad de Inglaterra dijo: aquí veo que hay muchos cristianos y veo que nadie se preocupó por nadie. He huido de una ciudad, habló con su pastor. Pastor, en la ciudad de Liverpool la gente está perdida, toda la gente está en las calles borracha, como ahorita mismo sucede en ciertas ciudades del mundo, sobre todo en Canadá y en Holanda. Hay ciudades donde han permitido el uso de la droga de manera gratuita, que cualquier drogadicto va a alguna clínica y le meten su droga, tienen una porción de droga diaria, y usted puede verlo en internet, anda la gente robotizada, tirada en las esquinas, con droga, a nadie le duele. A nadie me refiero a los que no tienen a Cristo, porque yo sé que a usted y a mí nos va a doler que un hombre que está hecho conforme a la imagen de Dios esté en tal estado. Bueno, aquel hombre de Dios le pidió permiso a su pastor, y el pastor le dijo: pero ¿cómo es eso? Quédate aquí, que estamos bien. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor, y la palabra iglesia quiere decir ir fuera. Y gloria a Dios que nosotros estamos fuera en este sentido de que cualquiera que pase por allí sabe que aquí estamos adorando al Señor. Y también tenemos a bien seguir la orden de Jesús de predicar el evangelio. Amén. Predicar el evangelio. Bueno, ese hombre fue a aquel lugar y nadie le respaldó. Se fue con su esposa y sus hijos y empezó a predicar el evangelio en las esquinas. Como siempre va a suceder, el borracho le decía: tú estás loco. Le tiraron piedras, botellas, lo expulsaron, lo persiguieron, pero él siguió persistiendo, siguiendo la orden del Altísimo. Y en el tiempo de Dios hubo un boom extraordinario de salvación, que se estableció allí uno de los ministerios más grandes hasta el sol de hoy, llamado el Ejército de Salvación. Se convirtieron todas esas personas, y los cabarets cerraron, los juegos de azar cerraron, los botiquines cerraron, los burdeles cerraron, toda la diablura, que era una fábrica de gente derrotada y sin esperanza, se acabaron, porque llegó el evangelio. Amén. Aleluya. En Éfeso llegó el evangelio gracias a los pies de Apolos y gracias a los pies de otros hombres que no sabemos quiénes fueron, pero el de Pablo sí está allí. Pablo también llegó a aquel lugar, y cuando él llega se halla con 12 hombres que estaban allí, que se habían convertido antes que él llegara, pero no tenían el bautismo del Espíritu. Poder extraordinario que Jesucristo dijo en el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, que cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, entonces van a ser testigos extraordinarios del evangelio. Lo cual Pablo, una vez que Pablo llega con el evangelio, el cambio fue más grande, porque llegó Apolo con el evangelio, y Apolo tenía un conocimiento muy estudioso, muy intelectual del evangelio, muy fogoso, pero muy intelectual. Eso sigue existiendo hasta hoy. En toda la tierra los grupos cristianos siempre están compuestos de aquellos que creen en el evangelio de manera intelectual, de manera ordenada, de manera muy disciplinada. Y están los que creemos en el evangelio
también de esa forma, pero en una práctica febril y entregada a buscar las almas para Cristo y predicar el Evangelio sin ningún tipo de disciplinas humanas que nos hagan ser solamente como religiosos que cumplimos con una orden, con un ritual. No, nosotros somos creyentes vivos y activos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, Apolo era de ese tipo de evangelio, por eso cuando usted ve a un cristiano que ellos son calladitos y tranquilos, respételo y sepa lo que ellos siguen la misma vivencia de Apolo. Pero si ve a otro que brinca y salta y habla en lengua y predica el evangelio sin importar colbatas ni lugares, ese es llamado para nosotros hoy pentecostal. Y esa persona siempre va a haber Pablo y Apolo. Apolo llegó primero con el evangelio a Éfeso, pero cuando llega Pablo es que sucede el extraordinario boom, donde se levanta y hay una revuelta bien terrible, porque Pablo predicaba el evangelio y oraba para que la gente fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Que es lo mismo que está diciendo en lo que leímos, que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa entregada para todos los que creen. Bueno, Pablo causó este extraordinario revuelo, la gente se convirtió, entregaron sus libros de porciones y de magias, se quemaron y la gente empezó a vivir la alegría del evangelio, pero el diablo, que nunca se queda de brazos cruzados, en la mente de Demetrio y todos los poderosos religiosos de ese lugar de Éfeso, hizo una gran revuelta, ¿sabe? Hizo una gran revuelta tal que Pablo incluso quería ir y decirle: deténganse, yo estoy hablando del evangelio. Pero conocedores, la gente de esa cultura de los de Éfeso, que eran violentos, le dijeron: Pablo, quédate quieto, ni siquiera te asomes, que están hablando de volarle la cabeza a cualquiera. Mejor voy yo, que soy oriundo de Éfeso, y quizás me tendrán un poco de respeto. Y ni siquiera a este hombre le hicieron caso. Tuvo que venir uno que estaba medio convertido allí y hacer un pare y diciendo primero, porque ¿saben cuántas horas tenían gritando grandes dianas de los efesos? 2 horas. Se parece a los conciertos de la gente que va a gritar desaforadamente ante los hombres y mujeres que ellos pretenden que son sus dioses. No lo ven así, pero así se conducen. Bueno, gritaron por espacios de 2 horas sin detenerse. Una multitud que mientras más gritos pegaban, más se añadían. Toda la ciudad de Éfeso prácticamente fue convocada al epicentro de ese evento. Imagínense los rufianes, la candela que había para matar a cualquiera que se hiciera llamar cristiano. Todo esto te lo estoy diciendo para que sepa que la iglesia del Señor Jesucristo, en los lugares donde está establecido, va a tener oposición. Y gloria a Dios porque se mantuvieron y lograron los objetivos. Nosotros vamos a tener persecución, hemos tenido y tendremos. Si usted no la tiene es porque no está viviendo el evangelio como Dios manda. Pero hubo esta oposición terrible para que la iglesia se estableciera en Éfeso. Satanás no iba a entregar su bastión tan fácil, sin dar batalla, sin dar guerra. Tenía un gran templo, multitud de adoradores, sacerdotisas que le servían día y noche, y en lugares secretos hacían sacrificios humanos, que es la especialidad de Satanás en este tipo de culto. Pero como es grotesco y terrible, no se dice a todas luces, son cultos de los secretos. Se convirtieron y todo este tumulto se llevó a cabo en el epicentro de aquella ciudad, gritando esta gente por 2 horas: grandes dianas de los efesos, grandes dianas de los efesos. Y si no entra alguien y los detiene, le dice: sí, sabemos que grandes dianas de los efesos, nadie puede decir nada en contra de eso. Fue donde la gente empezó a amainar y empezaron a oír, y este hombre le dijo: sí, Demetrio y sus plateros tienen algún tipo de problema con esta gente que anuncian cosas raras. Fue un diplomático extraordinario para callar, porque si esa gente seguía gritando y alguien decía: pero ahí está la casa de quien nos recibió, vamos a meterle candela, matan a todo el mundo que estaba allí. Dios usó a este hombre para calmar los ánimos ya caldeados y le dijo: cualquier cosa que tengan, la ley los va a juzgar y los va a condenar, porque todos aquí sabemos que grande es Diosa, grande es Diana de los efesios. Y así los cayó y se fueron, pero el precedente quedó acentuado en las mentes, que podían matar a cualquier persona que hablara en contra de su gran Dios. Es el mismo elemento, es la misma estructura, la misma estrategia que usa Satanás para que la gente se calle, acusándole
y sobre todo amenazándole de que le va a pasar esto, aquello, lo otro. ¿Cuántos cristianos, sin saber lo que son y la posición que tienen, han dejado de pregonar el evangelio en una cuadra porque dicen, esta cuadra le pertenece al brujo Rácata y aquella cuadra le pertenece al brujo Prácata? Entonces, ¿cuál cuadra predico yo? En ninguna, porque la del centro también le pertenece a Piquiti. O sea que no puedo predicar, no. Pero, ¿quién es el dueño de la tierra? La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mientras yo no invada su pertenencia, su casa, yo no le estoy afectando. Mientras haya libertad de culto, yo voy a predicar, y donde no lo hay, también se predica. Porque el mensaje más extraordinario que el hombre puede oír es el evangelio. Y los gobiernos que son sabios y entendidos dejan que el evangelio sea pregonado, porque donde hay gente violenta, gente dividida, gente amalgada, cuando llega el evangelio se convierten en seres civilizados. Pero siempre el enemigo va a dar batalla. Y la iglesia de Éfeso se estableció en este sistema de paganismo terrible, la iglesia cristiana. De paganismo terrible, de maldades terribles, de cosas terribles. Pablo no solamente estuvo allí 2 años predicando y enseñando a esta gente. Fue una misión que duró 2 años cuando él la hizo aquel lugar. Cuando está escribiendo esto estaba preso, precisamente por predicar el evangelio. Ya ustedes saben que Pablo lo esperaban en las ciudades, no con hoteles 5 estrellas, ni con limusina, lo esperaban con palos y piedras y cárceles bien terribles. Pero no por eso dejó de pregonar el evangelio, al punto de tener el privilegio de ser martirizado por causa de Cristo. La iglesia se establece en esta ciudad pagana, pero como dije al principio, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La cuestión es, ¿quién quiere pregonar el evangelio en esos lugares? Cuando la iglesia estaba bien acomodada en Inglaterra, este hombre hizo el viaje a Liverpool, ciudad que ya era tomada como la ciudad maldita, como una especie de Lodebar, donde habitaba aquel hombre que David mandó a buscar. Una ciudad donde se atrincheran la gente derrotada, donde va la gente pecadora, donde va la gente que no tiene ya esperanza de vida, que Satanás lo tiene ya entregado en sus manos. Ahí también llega el evangelio. Porque el evangelio tiene y debe ser pregonado en todos los lugares. ¿Ustedes creen que el enemigo está contento con los distintos grupos e iglesias que se han establecido en los lanceros? No, él está bravísimo. Él quiere que lo que antes fue terrible aquí sea 3 veces más terrible. Y para los que están nuevos y no conocen la cultura de nuestro Puerto Cabello y que se acentúa en algunos lugares, los lanceros llegó a ser un momento tan terrible para vivir que la gente con 4 dedos de frente se estaba yendo, incluso abandonando las casas. Y todo el mundo decía, si quieres morir, entra a los lanceros. Los taxistas, cuando le decían, voy para los lanceros, le decían, vete pues, yo no voy. Te doy $100 y me lleva a los lanceros, ni siquiera a la entrada voy. Incluso algunos creyentes que hoy son creyentes pasaron por lugar y pudieron ver 2 o 3 cuerpos tirados en una esquina, todos tiroteados. El diablo quiere que eso vuelva, porque él estaba feliz cuando eso sucedía. Pero ahora está con dolores de cabeza y los 4 dientes que le deben quedar en la boca se le están cayendo de tanto rechinar los dientes, ver que la iglesia del Señor va para adelante. Pero es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y producto de su oración, si usted y yo bajamos en la oración, en nuestra intensidad de servirle a Dios, Él trae peores cosas, porque ya ustedes saben cómo Él piensa. ¿Se acuerdan cómo Él piensa? No es que entramos en la mente de Él, sino que Jesucristo, que lo sabe todo, habló de cómo piensan los demonios. ¿Se acuerdan? Dice que cuando un espíritu malo es echado del hombre, echado de un lugar, va a un lugar seco y sin reposo. No tienen paz, no tienen reposo, están atormentados, porque no están cumpliendo el propósito que se le asignó. Entonces, ¿qué dice el espíritu? Dice, voy a tomar 7 espíritus peores que yo y voy a ir otra vez a poseer mi lugar. Así que
Él lo ha intentado y lo seguirá intentando porque Él no descansa, pero mientras la iglesia del Señor Jesucristo reconozca el señorío de Jesús y le sirva, Él no puede entrar. Él se queda en las periferias. Y tarde que temprano, incluso las periferias donde está, van a ser tomadas por la iglesia también. Amén. Y ya no le quedará ni siquiera un rincón donde establecerse, porque se tendrá que ir donde están sus epicentros, por acá cerca o incluso lejos, como es el caso del Sorte, donde está la práctica de brujería más terrible, emblemática para Venezuela y por Latinoamérica, incluso casi a punto de rebasar a los haitianos, pero gloria a Dios que no. Y así es, no ha sucedido. Es más, ha amainado el culto a este tipo de demonios. Cada día son más los que se convierten. Por eso usted y yo hacemos bien si en nuestras oraciones de guerra siempre oramos por la iglesia de Dios establecida en esos lugares de San Felipe, sobre todo en Chivacoa. Si la iglesia del Señor prevalece en ese lugar, el terreno del enemigo será estrechado al punto de que incluso la cueva del gato negro, que es el punto álgido de invocaciones y de sacrificios humanos, va a cerrarse ese portal diabólico en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si Pablo en el primer siglo tuvo el poder de enfrentar estas deidades diabólicas, predicando el evangelio y haciendo que todos los practicantes de la magia, la gran mayoría de ellos, se convirtiera. Si la iglesia estaba empezando y logró ese objetivo, cuánto más ahora que la iglesia del Señor es y ha crecido en esta ciudad y en esta nación, al punto de que hay profetas que están diciendo a todos gritos que viene un gran avivamiento para el mundo, y el comienzo y el avivamiento va a ser para Latinoamérica, y el epicentro del avivamiento, ¿sabe cuál es? Venezuela. Aleluya. Hay un ministerio muy reconocido a nivel mundial, creo que se llama Cristo para las Naciones, o si no por el estilo. Es un ministerio extraordinario que hace un par de décadas Dios le mostró que debían trabajar a todo tren, con toda su fuerza en África, porque África estaba siendo destrozada por el diablo. Lo hicieron por más de 3 décadas. Ya ellos estaban allá, pero sin mayor enfoque. Enfocaron toda su fuerza, toda su artillería hacia aquel lugar. ¿Saben lo que acaban de decir para terminar el 2024? Reunidos ellos en un congreso de estos hombres y mujeres misioneros de todos los hierros. Misioneros que están dispuestos a morir por Cristo. No misioneros que van y predican en una esquina, sino misioneros que van a donde caen las cabezas de los cristianos y allá van. Se reunieron y Dios les mostró y les dijo: ya lograron el objetivo, y el avivamiento que ha habido en África es extraordinario. Ya lograron las medidas, quedan ahí un poco aleladas, tranquilitas, y entonces pueden hacer sus operaciones de sacar la miel del panal. ¿Cuál es el humo al cual siempre Dios ha usado para hacer que las avispas de esos lugares se aquieten? La oración. La oración sube como humo delante de la presencia de Dios. Si somos personas de oración, cualquier lugar que Dios quiere que conquistemos, lo vamos a conquistar. Pero no es con armas humanas, con espada, con pistolas, con camiones llenos de guardia. Es a través de un ejército de oración. Si usted y yo oramos y clamamos, el enemigo que quiere retomar sus lugares donde practicó la maldad 100%, no lo va a poder hacer, porque nosotros practicamos la oración. Y Pablo era un hombre de oración, al punto de que seguro para ir a Éfeso tuvo una permisología de Dios en la oración, un espíritu quebrantado ante el Altísimo, y entendió que tenía que predicar en aquel lugar, y fue y lo hizo. Punto de que cuando se levanta esta gran revuelta, que prácticamente si alguien decía matémoslo, iban a salir los peores rufianes de ese tumulto a hacerlo, pero el Señor los aquietó, los anestesió, y luego vino este hombre que los amainó en